Buenas noches, hermanos. Amén. Dios te bendiga. Bueno, vamos a seguir nuestro estudio en el epístola de Gálatas, capítulo 1, y vamos a estar viendo en esta tarde los versículos 11 a 17. No voy a apuntar el título aquí en el pizarrón porque está algo largo, pero es una pregunta. ¿De dónde provenía el evangelio que Pablo predicaba? Una buena pregunta, ¿verdad? Porque algunos tenían sus dudas y peleando con él y dudas en cuanto a su autoridad y algunos decían, ¿y tú quién eres para hacer esto? Pero vamos a orar primero y vamos a leer los versículos 11 a 17. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de compartirla con tu pueblo, Señor. Pedimos ahora que nos guíes en este estudio. Gracias, Señor, por darnos oídos para oír, Señor, un corazón dispuesto para recibir. Gracias, Señor, por ungir la voz, los labios de tu siervo, que sean claras mis palabras y que podamos expresar, Señor, lo que quiere que tu pueblo escuche en esta tarde, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí del hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la azotaba. Y en el judaísmo aventaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté en seguido con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Gracias a Dios. Esto ya es el cuarto de nuestros estudios. Vamos paso a paso. Creo que vamos bien. Ya por el próximo vamos a terminar con el primer capítulo. Pero hay otros capítulos que tienen muchísimo que enseñarnos. Pero hemos visto que, primero que Galacia no era ciudad, era una provincia, digamos como un estado, ¿verdad? Y ahí consistía de varias iglesias, y muchas de estas iglesias son iglesias que Pablo fundaba en sus viajes misioneros. Y empezaron muy bien, muy fuertes esas iglesias, pero había problemas entre las iglesias y problemas culturales. Vemos que los Gálatas eran conocidos por ser inconstantes en su modo de hacer las cosas.
empezaron con mucho celo, con mucho fervor, y vamos a echar ganas, vamos a echar porras, 1, 2, 3, 4, y como muchos hoy día, puede ser inclusive a mí mismo, que empezamos con mucho fuego y luego queda pura cenizas, ¿verdad? Ellos con mucho fervor, y luego pasó la novedad para ellos, y volví a ver qué sigue. Y vemos que se volvían fríos hacia la palabra de Dios, tenían sus dudas. Y luego vino el problema es que ellos empezaron a recibir otro evangelio. Pero Pablo ya había dicho, ¿sabes qué? Hay un solo evangelio. Hay un solo mensaje. Pero se metía allá entre la gente, las iglesias de Galacia, los judíos, y ellos querían infundir con sus ideas que hay que conservar la ley, seguir la ley de Moisés, circuncidar a sus hijos y seguir los reglamentos, etcétera, etcétera. Y podemos ver, este fue un asunto que arreglaron allá en la iglesia de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, que dijeron, ¿sabes qué? Ese de guardar la ley no es válido. La cosa hay que buscar la pureza, la santificación, el ahogado y evitar todo lo que contamina la carne, ¿verdad? Y ese fue el evangelio de libertad que Pablo predicaba. Pero con los judíos fanáticos, pues se imponía y resistía, ¿verdad? Pero lo triste es que estas iglesias no tardaron mucho tiempo, porque hay algunos que empiezan con muchas ganas y después de un tiempo se apartan. Lo que nos alegra mucho es ver gente que a través de muchos años que siguen fiel a la obra de Dios, ¿verdad? Es una bendición cuando volvimos de nuestra salida, cuando estuvimos allá con el hermano Octavio allá en Tlacomulco por un tiempo, regresamos y vi muchos de los mismos hermanos. Y me dio gusto. Qué bueno que los hermanos, a pesar de tanta prueba, tanta cosa que ha pasado, están firmes. Es lo que Dios busca en nosotros, firmeza, ¿verdad? Y la lección que podemos aprender de ellos es esto. Lo importante no es tanto el mensajero, sino el mensaje. Sí, porque en tiempos atrás siempre la gente llamaba el jueves durante el día y siempre preguntaba, ¿quién va a predicar? ¿Y por qué quieres saber? Porque no, si no va hermano Rogelio, no vamos. Bueno, hermano Rogelio por lo general siempre predicaba los jueves, era su costumbre, ¿verdad? A él le encantaba compartir la palabra de Dios. La diferencia es que el viernes en la noche tomamos turnos y siempre quiere saber, a ver, ¿quién le toca? A este hermano no me gusta, no lo entiendo, no, este hermano no me gusta su estilo. Y mire, el mensajero es nada más un vaso. Lo importante es el mensaje que estamos proclamando, que sea la palabra de Dios. Así que cuando escuchamos el mensaje hay que comparar lo dicho de lo que dice la palabra de Dios, como la iglesia de Berea. Dice que ellos eran más nobles que los de Tesalónica porque ellos escudriñaban a ver si era cierto lo que decía Pablo. Y alguno podía decir, oye,
No confíes en Pablo, él escribió nomás la mitad del Nuevo Testamento. Mira, es el gran apóstol, el gran fundador de la obra. Pero los deberían, a ver, vamos a checar a ver si es cierto. Y estaba haciendo sus apuntes, ¿verdad? Pues es bueno apuntar y si hay dudas, tengo dudas sobre esto. Y con gusto lo aclaramos, ¿verdad? Y a recibir el mensaje debemos considerar a quién vamos a agradar. Vimos hace 8 días, ¿verdad? ¿A quién vamos a agradar? A Dios o a los hombres. Y como mismo Pablo decía, si yo quería agradar a los hombres, yo seguiría en otro camino. Mi meta es agradar a Dios. Así que no importa lo que dice el hombre o que aparece el hombre, la meta es agradar y vivir según la voluntad de Dios. Vemos que aquel evangelio demanda un cambio en nuestro modo de pensar y de vivir. Comienza allá en Romanos que es poder de Dios, ¿verdad? Así que si uno cree debe haber alguna transformación, algo diferente en aquella persona. Entonces, oye, ¿por qué es tan diferente, verdad? Oye, ¿por qué no andas como los demás? ¿Por qué nunca te emborrachas, nunca estás fumando, nunca maldices? Menos que hay alguien que vive en mí que me da este poder, ¿verdad? Así que nuestra vida debe ser un reflejo de Cristo, ¿verdad? Así como ya sabemos que no podemos vivir con un pie en el mundo y otro en la iglesia, ¿verdad? Que aunque tienen piernas muy largas, no alcanza. Así que hay que decidir en qué camino vamos a seguir. Así que vamos a examinar este mensaje de Pablo en cuanto de dónde provenía el mensaje que él predicaba, porque él predicaba una palabra, un evangelio de poder. Dice primero Pablo que ahí en el versículo 11, que no lo recibió de ningún hombre, no viene de recursos humanos, ¿verdad? Y ese fue el roce con muchas personas, porque no lo reconocía a Pablo, porque él no fue a la escuela bíblica de ellos, o él no andaba allá con los apóstoles, era perseguidor de la iglesia, faltaba credenciales, ¿verdad? Por eso no te califiques, Pablo. Pero él decía, ¿sabes qué? Mi mensaje viene de Dios. Y vemos que, como dice allá en la versión Dios habla hoy, y también en la nueva versión internacional, no es invención humana. No es algo que alguien se sentó y pensaba, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algún mensaje. Aquí, así empezó algunas sectas, ¿verdad? Que ellos veían ya y decían, ¿sabes qué? Ese no me parece, vamos a hacer otro mensaje. Y esos grupos tienen sus propias Biblias. Inclusive en sus Biblias dice una traducción que no es. Y vemos que en el tiempo de Pablo había muchos maestros que recibían sus enseñanzas de maestros conocidos. Uno puede decir, mira, yo estudiaba con fulano. Mire, este anciano de años atrás, él fue mi mentor y me guía y mire, él me apoya. Ese fue el
El caso de Pablo. Pablo en su propio testimonio allá en Hechos capítulo 22, verso 3. Hechos 22, versículo 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, hablando de Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Así que Pablo, su maestro fue Gamaliel. Esa no es la única vez que aparece este nombre en Hechos capítulo 5, verso 34, cuando los fariseos juntaron y querían saber qué vamos a hacer con estos apóstoles, estos discípulos de Jesús, porque los quería matar, pero Gamaliel se levantó y dijo, mira, recuérdense de nuestra historia, hace tanto tiempo pasó tal y tal cosa, un revolucionario se levantó y quedó de nada su obra. Y había otro caso en el censo. Y luego Gamaliel dio el consejo, déjalos en paz, porque si es de Dios, no lo vamos a poder destruir. Pero por desgracia los fariseos no lo tomaron ni consejo, ¿verdad? Pero Gamaliel era muy sabio, muy respetuoso. La gente respondía a él en formas positivas. Pero esa instrucción es la instrucción que Pablo recibió en cuanto a la ley. Así, Pablo era un maestro de maestros, un doctorado en cuanto a la ley de Dios. Pero vemos aquí también, Pablo aclara en Gálatas capítulo 1, mire, yo recibí el mensaje del Evangelio del Señor Jesús, el mero mero. Así que no hay nadie que me puede contradecir porque el mero maestro me enseñó a mí. Y ese pasó en su tiempo cuando estuvo en el desierto, después que escapó de Damasco. Dice que desapareció, tipo fue a Arabia. Y hay dudas en cuanto de cuánto tiempo estuvo allí, pero estuvo allá a solos. En ese momento es cuando tuvo una revelación y Jesús le estaba enseñando todo lo que ya sabe. Y vemos que había evidencia de poder del Evangelio en su vida, porque su vida era una vida transformada, ¿verdad? Como ya vimos allá en Romanos 1:16, que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y es para todos, para que todos creyeran en el mensaje de la salvación. Otra persona que tuvo problemas en cuanto a la autoridad era el mismo Señor Jesús. Recordamos que en su ministerio siempre le decían, ¿quién te dio esta autoridad? Pero vemos que en su niñez los maestros se asombraban de él. Allá en Lucas capítulo 2, versos 41 a 50. Pues es algo largo la lectura, pero ya saben la historia, ¿verdad? Que Jesús fue con su familia a Jerusalén todos los años y cuando tenía 12 años estaba allá en la fiesta y regresando a Nazaret
no hallaron a Jesús. Y decían, ¿dónde está Jesús? Y le hallaron con los maestros haciéndoles preguntas. Y vimos que los maestros se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Y aquí es donde vamos a apuntar algo, porque hay dos palabras que hablan de entendimiento. No sé escribir griego, pero lo voy a poner aquí fonéticamente, ¿verdad? Que la PH se pronuncia como F, ¿verdad? Como teléfono es phronesis. Phronesis, ese habla de actitud y representa el lado práctico de la mente. Y la otra palabra es sunesis. Discúlpame mi letra, pero así escribo. No, sunesis. Habla de juzgar, representa el lado que analiza y discierne. Vemos en cuanto al entendimiento tenemos los dos lados, ¿verdad? Las cosas prácticas. ¿Mande? PHR, phronesis. Y vemos que Jesús sobresalía en cuanto a las cosas prácticas de la enseñanza, su sabiduría, pero también para analizar y discernir. Podemos decir que quizás es un tipo de como sabiduría que tenía Salomón, ¿verdad? Para distinguir y hacer juicios justos. Porque Jesús en su ministerio siempre juzgaba justamente y no lo podían contradecir. Pero más adelante, en el ministerio de Jesús, cuando estaba ya terminando, en Mateo capítulo 21, verso 23. Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Porque los fariseos hacían esta pregunta más bien por cuestión de celos. Y porque ellos decían, oye, este no está en nuestro círculo, no tiene credenciales de nuestro instituto. A ver, ¿y tú, quién te enseñó estas cosas? Porque ellos quedan asombrados de todo lo que hacía Jesús. Pero vemos que la misma gente reconoció la autoridad de Cristo. Allá en Mateo capítulo 7, los versos 28, 29, al final del Sermón del Monte, dice que descendieron del monte y la gente quedaron asombrados por su autoridad, porque él hablaba con autoridad y no como los fariseos, los demás maestros. Es que los maestros decían, mira, mi autoridad viene de parte de fulano. O mi autoridad viene de tal fuente. Pero la gente reconoció la autoridad de Cristo porque era evidente
en sus palabras y en sus hechos. Y vemos que esa autoridad vino directamente del Padre, ¿verdad? La cosa tremenda es que aún así reconoció la autoridad de Jesús. Allá en Mateo 8, versos 5 a 9, dice que se acercó a Jesús un centurión, un pagano, un capitán, uno que estaba encargado sobre 100 soldados y que tenía enfermo su siervo. Y él decía, Señor, nomás di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo reconozco que tienes autoridad, porque las cosas que tú haces provienen de Dios. Qué curioso, un pagano sabía más sobre la autoridad que los mismos fariseos. Es tremendo, la gente de la calle sabe mucho más que nos damos cuenta, ¿verdad? Y ellos, con los ojos abiertos y la mente abierta, se dan cuenta cuando hay poder y autoridad de verdad. Ahora vamos a ver, volviendo a Gálatas, acerca del testimonio de Pablo, su trasfondo. ¿De dónde vino este Pablo? Los versos 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y las asolaba. En el judaísmo aventaba mucho más de mis contemporáneos de emanación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Dice que era perseguidor de la iglesia y que él sobresalía en su grupo. Y la palabra que vamos a ver ahora es procopto, ¿verdad? Okay. Que ese habla de ser destacado, avanzar y crecer. Digamos que es que siempre sale en primer lugar en su grupo. Uno que todo el mundo sabe que no es el mejor, ¿verdad? De todos. Esa palabra procopto es la misma palabra que usa cuando estaba refiriendo a Jesús en Lucas capítulo 2. Que quedaron ellos asombrados, que él sobresalía en su entendimiento de la ley. Y así era, tal como Cristo, así era Pablo también. También dice que Pablo perseguía la iglesia en una forma extraordinaria. No era una cosa ligera, él fue el mero hombre malo, ¿verdad? Y aquí tenemos una palabra compuesta. Cata un boble. Cata habla de
extremadamente, de un extremo, algo que sale con excelencia. Un pobre habla de ser sobresaliente, mostrar supervivencia, excel, estar más allá de los demás, del grupo, y no tener medida. Así que Pablo sobresalía en una forma exagerada, ¿verdad? Él no se conforma de estar en segundo lugar. Él quiere ser el mero mole, el mejor de todos. Y comparando otras versiones en la Biblia de las Américas, Pablo decía cuál desmedidamente perseguía a la iglesia de Dios. En la nueva versión internacional habla de la furia con perseguía a la iglesia de Dios. Así que Pablo era furioso. De la Biblia, Dios habla hoy, perseguía con violencia a la iglesia de Dios. Y con la Biblia, la palabra hispanoamericana dice con saña perseguía a la iglesia de Dios. Así que el pobre de Pablo era una cosa muy fuera de común, ¿verdad? También dice que él asolaba la iglesia. Porteo. Que se habla de hacer estragos, destruir, dejar tirado. O como en la Biblia la palabra hispanoamericana dice que él intentaba aniquilar la iglesia. No solo quería destruir la iglesia, lo quiere hacer liquidado y echar polvo. Y así fue su estilo de vida. Y vemos que era muy preparado. Él siempre preparaba para sus tareas. Por eso también tenemos nuestros institutos, ¿verdad? Para prepararnos, para que puedan ser los mejores, sobresalientes, para que nadie nos puede contradecir, ¿verdad? No vamos con coraje, pero vamos a estar preparados para hacer bien el evangelismo. Como dice que él aventaba más de sus contemporáneos. Él conocía la ley mejor que la mayoría de la gente. Esto podemos ver en sus escritos, en las epístolas. Está citando mucho la ley. Como allá en Romanos citaba la ley, quién sabe cuántas veces, ¿verdad? Él decía, mira, la ley dice y apoyaba sus puntos de vista con la palabra de Dios. Así que si alguien trataba de decir, pero Pablo, él decía, mire, la ley dice, y él estaba ya listo para defender su fe. Así también nosotros debemos prepararnos para defender la fe, ¿verdad? También dice que era celoso de las tradiciones. La palabra allá es celote. ¿Cuántos han oído esta palabra celote en alguna otra parte? A ver, ¿dónde? Yo en la Biblia, aparte de que hay una palabra similar, pero creo que no es más, yo lo he oído en la Biblia,
Ok, era uno de los discípulos, era Simón Celote, y tuvo este apodo porque él participaba en un grupo revolucionario que se llama los Celotes. Ellos odiaban a los romanos, odiaban la opresión romana, y eran muy fervorosos en cuanto a guardar la ley de Dios, ¿verdad? Por eso es un celo, dice que un santo celo, ¿verdad? Para las cosas de Dios. Así que dice que Pablo era fanático defensor de las tradiciones. Y vemos que los celotes eran conocidos porque pertenecían a un grupo religioso del pueblo judío caracterizado por la vehemencia y rigidez de su integrismo religioso. Eran íntegros en cuanto a guardar la palabra de Dios y bien pegados. Y si no les parecía, bueno, ellos se ponían las personas en su lugar. Así que una persona celosa se pega firmemente a sus convicciones. Nosotros debemos ser celosos en cuanto a la palabra de Dios, bien pegados a lo que creemos, ¿verdad? Pues hay que estudiar para ser un obrero aprobado de Dios. Y así, porque cuando llegue el momento podemos defender, la Biblia dice, no vamos a decir, el pastor me dijo. No, el pastor me enseñó, pero la Biblia dice. Y así la gente no va a poder contradecirnos, ¿verdad? Y esas personas no son nada tímidos ni tibios, ¿verdad? Ese fue el problema de la iglesia de Laodicea, ¿verdad? Que pusieron tímidos. A ver, ¿cuánto les gusta agua tibio, Pues yo tampoco. Me gustan las cosas de una de dos formas. Se me disculpa, fresco o helado. Y el café bien caliente. El café a tiempo, pues, que no me agrada. Por lo menos el café se puede meter en el microondas, ¿verdad? Pero Dios quiere que seamos calientes, hirviendo de celos. Y el tercer punto es que Pablo fue apartado para una misión especial. Ahí en los versículos 15 a 17. Ahí Pablo estaba diciendo que cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Así, desde el vientre, desde su concepción, Pablo fue apartado. Así que no hay ningún nacimiento que es por accidente. Hoy día dice que fue un accidente. Y como solía decir mi hermano, el más chico, sí fue un accidente a propósito. Así decía él, así cuando uno quería justificarse, él decía, sí, fue un accidente, pero a propósito. Bueno, pues, ¿qué puede decir, verdad? Vemos que cada persona nace en el tiempo de Dios. Algunos dicen, ¿cómo me gustaría haber vivido durante la revolución? Pues yo no tanto. O me gustaría haber nacido en tal época. Dios nos puso aquí en su tiempo y con su propósito. Así que nadie nació antes del tiempo o
o tarde, ¿verdad? Afuera del lugar. Dios te puso aquí en el tiempo que Él había indicado y para cumplir su propósito en sus vidas. En cuanto a la vida de su servidor, en mi casa éramos una buena familia mexicana, éramos 7. Yo soy el sexto. Pero hay un pequeño detalle. Mis papás se casaron y luego empezó la familia. Antes del año nació la primogénita, mi hermana mayor. En un lapso de 7 años ya eran 5. Y después, cuando se cerró la tienda, o quién sabe qué pasó, a los 11 años nací yo. Y a los 2 años, el más pequeño. Así que yo puedo hacer las cuentas, mis hermanos, ya tengo 3 hermanos que pasan los 80 años. Y otra que va a llegar a los 80 en un par de años. Yo apenas voy a estar llegando a 70 en unos años. Vemos que había un gran espacio, pero la cosa es, una vez pregunté a mi mamá, oye, ¿fui yo un accidente? No me contestó. Pues yo sé que no, ¿verdad? Pero a veces uno tiene esas dudas, pensando lógicamente, ¿por qué tanto? Y luego uno lapsa y de repente, ¡pum!, otro, el pilón, ¿verdad? Pero fue el plan de Dios. Y fue hasta después que yo entendí las cosas. Porque cuando nació mi hermana, la mayor, hermano Rogelio ya iba a cumplir 6 años. Así que yo estaba preparando el camino. Cuando yo nací, hermano Rogelio estaba apenas empezando su ministerio de pastor. Cuando yo nací. Y yo tenía en mi mente, mira, a ver qué voy a hacer con mi vida. Quiero ser un psicólogo o quién sabe qué. Pero yo, a través de muchas experiencias, muchas etapas, paso a paso, yo estaba preparando el camino. No conocí bien a mi primo en casa porque nomás venía de vez en cuando, cada 2, 3 años, algo así. Veía sus cartas que llega de México, no las leía, pero me extrañaba. Ese timbre, ¿de dónde es? De México. ¿De quién es? De tu primo Rogelio. Y no tomé de importancia. Pero Dios puso en orden las cosas y aquí estoy. Gracias a Dios, ya son 45 años. Joven fui. Y sí, y Dios nunca me ha dejado, ¿verdad? Paso a paso Dios hizo sus provisiones. A otro ejemplo, Jeremías capítulo 1, verso 6. Vimos hace algunos días, ¿verdad? Que dice que Jeremías dijo, yo fui apartado desde el vientre de mi madre. Estaba consciente que él nació con un propósito en el tiempo de Dios. Nació en un tiempo muy difícil de conquista. Sufrió, pero él sabía que Dios tenía un plan para su vida. Pensamos también de Isaías. En Isaías
capítulo 49. Los versos 1 a 6. Y aquí el profeta estaba diciendo primero que Dios tenía en mente su nombre. Sí, Dios ya sabía que iba a ser llamado Isaías y Dios tenía su plan para su vida. Pensamos de otros ejemplos, el rey Josías, allá en 1 de Reyes, capítulo 13, verso 2. Cuando vino el profeta y reclamó al rey Jeroboam sobre el ídolo que él hizo, y el profeta dijo, va a nacer un joven de la línea de David, Josías, y va a derribar este altar. Este fue 300 años antes que naciera. Y se cumplió al pie de la letra. Había veces que parecía que no iba a cumplir, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel fracasaba mucho, se alejaba de Dios, pero cumplió. El rey Ciro, allá en Isaías 44, 28 y 45, 1. Un rey pagano dijo, tengo mi siervo Ciro, que va a restablecer y reedificar el templo en Jerusalén. Así que Dios ya tenía escrito su nombre antes que nacieras. Y los que van a tener hijos, Dios sabe qué nombre va a poner a sus hijos. Tiene nombres escogidos para sus hijos. Hay que buscar, Señor, qué nombre voy a poner a ese que va a ser tu siervo. Y todo sale bien en el plan de Dios, ¿verdad? Y Pablo dijo también, yo fui llamado por gracia. En 1 Corintios 15, verso 9, Pablo decía, yo soy el menor de los apóstoles. Ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque yo perseguí a la iglesia. Pero lo que soy, yo soy por la gracia de Dios. Es igual, nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Quizás puede pensar de decir, hermano, usted no sabe lo que he hecho, lo que he pasado. No importa. Dios va a cumplir su plan en su vida. Así que cada persona tiene una misión. Hay que buscar cuál es mi parte en este rompecabezas, ¿verdad? Hay que buscar, Señor, dónde voy a encuadrar en tu plan, ¿verdad? Y la misión de Pablo era de predicar a las naciones. No buscaba la dirección de los humanos, buscaba el plan y el propósito de Dios para su vida. Dice que al principio no fue a Jerusalén, aunque después conoció a Pedro. Y ese vamos a ver más adelante, ya en capítulo 2, las pláticas sabrosas que tuvo Pablo y Pedro. Pero Pablo no buscaba el apoyo humano, buscaba el apoyo y dirección de Dios. Y fue al desierto a pasar a solos. Pensamos, ¿qué más fue al desierto? Moisés pasó ya 40 años poniendo en orden su vida. Elías, cuando oía de la reina Jezabel, huyó
al desierto, Dios no dijo que huyera, él huyó de temor. Pero allá en el desierto él tuvo un nuevo llamamiento, nueva visión y nueva unción en su vida. Y un compañero que era Eliseo. Jesús también pasaba 40 días en el desierto buscando a Dios. Así que todos tenemos que buscar, a ver, Señor, ¿cuándo voy a pasar por el desierto? O si está pasando por ese desierto ahora, Dios le va a ayudar, ¿verdad? Es ánimo. Hay un final de este camino, ¿verdad? Y tiene un propósito. Así que Pablo tuvo que pasar por un proceso para ser un mensajero, para concluir. Todos tenemos que pasar por algún proceso. Y hay unos pasos que podemos tomar nosotros. El primero es ser separado por una misión especial y específica. Así que Dios nos apartó por una misión específica que solo usted puede hacer. Si yo trato de hacer su trabajo, voy a fracasar. Aquí, Señor, ¿cuál es mi papel en esta obra, verdad? Porque cada quien nacemos con talentos en nuestro carácter. En nuestro carácter nos ayuda mucho a descubrir cuál es el plan de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Y no es tanto de genio, ¿verdad? Es nuestra forma de hacer y pensar y hacer las cosas. Así que cada quien tiene sus talentos especiales. Puede decir, pero hermano, yo no sé cantar. Tiene otro, tiene algún talento. Hay algo que sí puede hacer. Quizás puede ser agarrar la escoba o trapear. Algo sencillo, ¿verdad? Y con eso puede arrancar. Llegando aquí, yo dije, ¿no sabes qué? Yo voy a ponerme a aprender a predicar y ministrar. Y me dijeron, hermano, felicidades, aquí está el trapo, limpia las bancas. Porque los pastores de entrenamiento, cada quien tiene su tarea para mantener limpio el templo. Yo empecé con las bancas. Resistía mucho al principio. No, yo no vine aquí a limpiar bancas. Tuve que aprender. Si yo no lo hacía, ¿a quién echaba la culpa? Así que está bien, Señor. Lo que sea. Y de allá pues todo va avanzando, ¿verdad? El segundo, Dios llamó a Pablo cuando era perseguidor de la iglesia. Porque cuando nacemos de nuevo, Dios nos da los dones que necesitamos y la habilidad de usarlos. Como vimos allá en 1 Corintios 12, hablando de los dones de motivación, dones que Dios nos ha dado para poder administrar mejor, ¿verdad? Buscar cuál es nuestro papel en la obra. En tercero, Dios comisionó a Pablo a predicar a los gentiles. Porque Pablo recibió una revelación de Cristo. Y la palabra revelar es apocalupto. Apocalupto. ¿A qué parece? ¿A qué palabra? Apocalipsis. Allá la palabra apocalipsis tiene la misma raíz, ¿verdad? De revelación. Así que Pablo recibió una apocalipto, una revelación de Cristo, de Dios.
también Dios quiere darle a cada quien una acapulupto, una revelación especial para sus vidas. Y ese también habla de destapar y revelar para que podamos ver con claridad las cosas. Hay que recordar que los métodos para compartir el Evangelio son muchos y diferentes, pero el contenido del mensaje es uno y no cambia. Vemos que hay varias formas de cómo podemos evangelizar. Y algunos dicen que no, esta forma no funciona. Bueno, si no funciona, no lo usa. Pero si funciona y debe funcionar, ponlo en práctica, ¿verdad? O si tiene duda, júntese con alguien que sabe hacerlo y en equipos a hacer la voluntad de Dios y completar la gran comisión. Hay que ser fieles en compartir el mensaje que no cambia. Muchas cosas cambian, las modas cambian. Las cosas son mucho más diferentes de hace 40 años, los métodos. Porque hace tanto tiempo no había celular. Si quería hablar con alguien, tuve que buscar eso de los 20citos. Porque ni de tarjeta había. Y los de 20 a veces fallaban. Computadoras, pues ¿para qué? Había una sola versión de la Biblia, la Reina Valera 60. Y si no te gusta, pues ni modo. Pero gracias a Dios las cosas van cambiando. Las cosas son mucho más fáciles hoy. Hay que usar bien las herramientas que Dios nos ha dado. Pero el mensaje no cambia por nada, ¿verdad? Así que el domingo vamos a compartir bien el mensaje, ¿verdad? Y vamos a ser vasos útiles para el Señor. Aleluya. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por ella. Gracias por el ejemplo de Pablo. Su celo, su fervor de servir a ti, Señor. Y pedimos, Señor, que nos puedas utilizar, Señor, tal como es, Señor. Gracias, Señor, por usarnos. Darnos, Señor, el valor que necesitamos. Sabiduría, dirección, Señor. Y sobre todo, unción de lo alto en nuestras vidas. Encomendamos a ti esta noche, Señor, este fin de semana. Gracias por ayudarnos a descansar bien. Lleva con bien mis hermanos a sus hogares. Y que el domingo va a ser un gran día de celebración para tu honra y tu gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén.